El día de hoy nos acompañan dos especialistas en Derecho Constitucional. El doctor Ernesto Álvarez Miranda, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, y el doctor Carlos Hackanson Nieto, catedrático de la Universidad de Piura. Ellos nos acompañan para exponer su posición en la tan importante reforma del sistema político que esta comisión está emprendiendo. Damos la bienvenida a nuestros invitados para el día de hoy y también la bienvenida al congresista Mario Mantilla, y le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Ernesto Álvarez Miranda para que pueda ilustrarnos en el tema que nos convoca. Doctor Álvarez, tiene usted el uso de la palabra. Señora Presidenta de la Comisión, señores congresistas, voy a tratar de ser lo más breve posible. En principio, hay que tener en cuenta, y por ahí va mi invocación, de que cualquier reforma política que entraña Constitución, entraña legalidad, tiene que tener un objetivo fijado, un objetivo concordado, para evitar precisamente que las reformas aisladas sean medidas incoherentes, asistemáticas y que produzcan, ocasionen justo lo contrario de lo que se dice. Ustedes que cotidianamente trabajan en el tema legislativo habrán visto muchos proyectos de ley que tienen una motivación, una argumentación inicial que contradice muchas veces la parte resolutiva del proyecto. Las consecuencias son exactamente lo contrario de lo que se supone que se está diciendo en la fundamentación del proyecto. Y esto también lo vemos nosotros muchas veces en proyectos de índole de reforma constitucional. Hecho esta invocación genérica, quisiera yo decirles de que tanto en el proyecto del Jurado Nacional de Elecciones como en el proyecto de la Comisión Tuesta se percibe esa falta de sistematicidad, de falta de coherencia entre el objetivo señalado con las consecuencias de las propuestas presentadas. Por ejemplo, en cuanto a partidos políticos, se habla de que hay que fortalecerlos siguiendo el mandato constitucional. El partido político es el único que puede presentar candidatos a los electores. Si esta es la atribución principal del partido político, hay que fortalecerlo en todas las tareas previas, que es la formación de cuadros, la selección de candidatos internos y la concretización de un programa político que aterrice la perspectiva ideológica. Antes bien, lo que las propuestas en general establecen es la debilidad de los partidos políticos. Doctor Álvarez, sí. Le voy a pedir que por favor me disculpe para regularizar mi sesión. Hemos alcanzado el quórum reglamentario y por lo tanto, siendo las 5:02 de la tarde, dándole bienvenida al congresista Zacarías Lapa, al congresista Jorge Meléndez, al congresista Gino Costa, y habiendo alcanzado el quórum reglamentario, pasamos la sesión de informativa a sesión ordinaria. Señores congresistas, despacho, se les ha remitido por correo electrónico la relación de documentos recibidos y remitidos. Si alguno de ustedes desea copia de los mismos, los puede solicitar por secretaría. Informes. La presidencia informa que de acuerdo a lo que se adoptó en la comisión el día de ayer, se le ha remitido el oficio de invitación al señor Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros, para que asista a la 27ª sesión ordinaria que se llevará a cabo el día 21 de mayo del presente a las 9:30 de la mañana, a fin de que exponga la posición del gobierno con relación a la reforma política y electoral. El señor presidente del Consejo de Ministros, a través de uno de sus coordinadores, ha comunicado a la comisión que él va a asistir acompañado del ministro de Justicia y Derechos Humanos
y ha pedido que esta invitación pueda ser programada para las 11 de la mañana en lugar de a las 9:30. Les pongo en conocimiento, a las 11 de la mañana del siguiente martes estaría acompañándonos el presidente del Consejo de Ministros en compañía del ministro de Justicia y Derechos Humanos. Damos la bienvenida al congresista Mauricio Mulder Bedoya y a la congresista Lourdes Alcorta Suero. Si algún señor congresista desea presentar algún informe, puede hacerlo en este momento. Pedidos. La presidencia concede el uso de la palabra a algún señor congresista que desee presentar algún pedido. Continuamos entonces con la orden del día. Está, señores congresistas, haciendo uso de la palabra uno de los invitados para la tarde de hoy, el doctor Ernesto Álvarez Miranda, un especialista en temas constitucionales. Lo dejamos nuevamente en el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Para contextualizar rápidamente mi intervención, hablábamos de la necesidad de tener una sistematicidad en las propuestas. No creo haber encontrado realmente sistematicidad y coherencia en todas las propuestas, tanto en el proyecto del Jurado Nacional de Elecciones como en el proyecto de la Comisión Tuesta. Se habla de fortalecer a los partidos políticos, pero sin embargo algunas propuestas están encaminadas a debilitarlo. Lo que ya se ha conversado en algunas ocasiones, se ha escrito en algunas ocasiones, es de que, al igual que en la medicina, en la ciencia política y en el derecho constitucional, hay que atender y hay que diagnosticar correctamente la enfermedad para poder plantear la solución, plantear los remedios adecuados. Cuando el partido político o el sistema de partidos es sumamente fuerte, como en Europa de los años 70, existe la partidocracia, la cúpula de los partidos, desnaturalizan los procesos políticos de decisión y sustraen la decisión política del Congreso, de los parlamentos y de los consejos de ministros, gabinetes ministeriales, a las oficinas de los partidos. Eso es exactamente lo contrario a lo que sucede hoy en día. Los partidos políticos prácticamente no existen y han sido sustraídos en su funcionamiento de formación de cuadros, de presentación de candidatos, de sustentación de perspectivas ideológicas. Han sido sustraídos y los que tienen ese poder son los medios de comunicación, ONGs y instituciones que están al margen del Estado. Por tanto, seguir insistiendo como tema obligatorio en primarias abiertas para la elección de autoridades y candidatos a cargos electivos, a cargos públicos, en forma obligatoria para todas las agrupaciones políticas, es un despropósito. Es darle al enfermo un remedio que exactamente corresponde a una enfermedad diferente. Las primarias abiertas sirven para atacar a la existencia de la partidocracia, los partidos muy poderosos. Como ahora tenemos exactamente lo contrario y hemos tenido sucesivos periodos, sucesivos quinquenios donde la debilidad de los partidos se ha ido acrecentando, lo que se tiene que hacer valientemente es fortalecer la estructura de los partidos, darles la libertad de organizarse como su doctrina, como su programa así lo indique. Ya Maurice Duverger en los años 50, en la década de los 50, escribía de que hay partidos de cuadros y hay partidos de masas. Cada partido se estructura y elige a sus candidatos de la mejor manera, de acuerdo a la propia naturaleza de su programa. Por ejemplo, la elección en primarias abiertas corresponde a un sistema típicamente norteamericano. Dicho sea de paso, no todos los estados americanos lo realizan, pero corresponde a una estructura que, al ser federal, necesita de primarias abiertas. En el Perú sería una locura hacer
en primarias abiertas en un solo día, porque sencillamente, y ustedes que hacen política durante mucho tiempo tienen trayectoria, no escapará a su criterio de que en cada distrito, en cada región, en cada provincia, el candidato que tenga más capacidad de movilización, le hace dinero, va a imponer su candidatura y va a poner los votos. Así de simple, y no se va a poder contrarrestar ello. Y así, en cada una de las propuestas, observamos de que no se mide adecuadamente las consecuencias. Ahora, ¿cómo gente experta, politólogos, tanto en el Jurado Nacional de Elecciones como en la Comisión Tuesta, han podido no advertir de estos hechos, estas consecuencias? Y hay una explicación que nosotros la observamos continuamente en nuestras propias universidades. Hay mucha diferencia entre lo que pueda plantear en una ley de sociedades un académico notable, un profesor principal, con lo que pueda plantear un profesor por horas, pero que es miembro del directorio de varias empresas. Es muy diferente de lo que puede hacer alguien que ha escrito 10 libros sobre sociedades mercantiles, pero que nunca ha participado en un directorio, a lo que puede hacer un asesor que es solicitado no solamente en el país, sino en otros países, y su opinión. Así es. La palabra clave es la experiencia. Ustedes mismos, señores congresistas, con todo respeto, aquellos que tienen 2, 3 o un solo periodo, es infinitamente grande lo que ustedes han podido aprender ahora que lo que ustedes pensaban y sostenían en cuanto a opinión antes de ingresar al Congreso. La experiencia es invalorable. Por tanto, no es que estos politólogos, esta gente académica en su mejor saber y entender haya actuado en forma maliciosa, sino que sencillamente ninguno de ellos ha militado jamás en un partido político. Entonces, ese es el problema. Hay un tema que yo me quiero referir con especial énfasis antes de terminar mi intervención. La Constitución del 93, que todos debemos defender por encima de la perspectiva ideológica que tengamos, señala con mucho acierto de que no se puede someter al referéndum ni retrocesos en derechos fundamentales ni materia tributaria. ¿Y por qué el constituyente previó este mandato? Porque es obvio de que en materia de derechos humanos se puede actuar de una manera populista, la pena de muerte, por ejemplo, y que en materia tributaria podría ser muy fácil enganchar al carro, a la locomotora, de 3 o 4 puntos menos de renta o 3 o 4 puntos menos de IGB, cualquier otro proyecto de ley con mala intención. Por tanto, el constituyente acertó al prohibir esto. Pero el constituyente no pudo prever, porque tampoco se puede prever todo, la posibilidad de que en un referéndum se plantee a los electores, a los ciudadanos, previa campaña publicitaria, campaña de prensa, temas antitécnicos, temas absolutamente antitécnicos, como por ejemplo, felizmente que no se planteó, ¿por qué no ir a una elección popular de los jueces en el Perú? ¿Por qué no ir a un congreso de 30 personas nada más? ¿Para qué gastar más? Lamentablemente se permitió un tema que considero perfectamente antitécnico, que es la no reelección parlamentaria. Porque es antitécnico. Es como que a un empresario le digan, oiga, para encontrar precios justos es necesario que usted en todos los casos y en todas las circunstancias solo tenga 10% de lucro, 10% de ganancia. ¿Vamos a mejorar la calidad del emprendimiento en el Perú? No, obviamente es una cosa antitécnica, no admite eso, cualquier economista lo podría criticar. Igual cosa sucede con el unicameralismo. La Cámara Única tiene una razón de ser, que es tratar de fortalecer la soberanía popular estableciéndola en una sola Cámara,
pero eso es un remedio temporal y extraordinario bajo circunstancias determinadas. Es como a un enfermo con una fiebre muy alta, meterlo de madrugada a una tina o a una ducha con agua helada. Normalmente, si alguien hace eso, le va a dar pulmonía. Pero claro, ¿qué importa la pulmonía si está con 41 grados de temperatura? Va a convulsionar en cualquier momento. Entonces, una cámara única, el unicameralismo, es una receta muy arriesgada que sirve para un tiempo determinado. Lo normal son las dos cámaras. No por gusto, en el parlamentarismo europeo y en el presidencialismo norteamericano existen dos cámaras, porque eso corresponde a lo que Karl Rubinstein denominaba controles intraórgano. Las dos cámaras, si es posible, elegidas en distinta ocasión, la Cámara de Diputados y el Senado, se contraponen mutuamente y evitan de que una tenga la mayoría y predomine sobre la otra, o que haya solamente un tipo de mayoría política y al no encontrar frenos y contrapesos dentro del órgano constitucional, se enfrente en una lucha que es perjudicial al país, se enfrente a la otra mayoría, que es un ejecutivo elegido por mandato popular también, al igual que el parlamentario, al igual que el parlamento. Entonces, cuando no hay dos cámaras en el Congreso, lo que se tiene es de que hay dos mandatos populares, el Ejecutivo y el Congreso. Y los dos se reclaman auténticos y legítimos. Y si está en manos de dos visiones políticas diferentes, es inevitable una ruptura, una confrontación que daña la economía, daña la política, daña la credibilidad de la población, etc. Por tanto, como no se puede evitar que haya, mientras haya presidencialismo, va a haber elección popular del presidente de la República. Como no se puede evitar eso, hay que ir hacia un bicameralismo, hacia las dos cámaras. De sobra se ha dicho de que las dos cámaras, o la segunda cámara, un Senado, no necesariamente se representa mayores gastos. El Congreso bicameral del segundo periodo del presidente Belaúnde Terry gastaba mucho menos que lo que gastó el Congreso en el quinquenio anterior. Entonces, los gastos se pueden regular, las tareas y los objetivos se pueden también aminorar para que el Parlamento cobre esa fortaleza institucional, teniendo esta Cámara, el Senado, que es técnicamente necesario. No importa lo que diga la prensa, no importa lo que diga el pueblo, llevado por malos periodistas que buscan generalmente vender diarios creando sensaciones, emociones, porque para eso está la academia, para eso ustedes tienen la asistencia de asesores, de gente que estudia, que lee, y que estamos divorciados, separados de las emociones populares cotidianas. ¿Y un Senado que repita lo que haga la Cámara de Diputados? Obviamente no. La Cámara de Diputados debe ser elegida por distritos electorales lo más pequeños posibles. La Comisión Tuesta propone que ningún distrito electoral tenga más de 5 miembros, elija 5 diputados. Eso ustedes lo tendrán que ir modulando. Y un Senado, a mi modesto entender, que no necesariamente tiene que ser muy numeroso, pero un Senado elegido por distrito electoral único, que garantice dos visiones diferentes. La visión de quien elige a un líder local, a un líder regional, que es legítimo y es necesario para representar al pueblo. Los electores tienen en cada región, en cada provincia, un sentimiento y un conjunto de necesidades diferentes, de Tumbes a Tacna o de Lima, San Juan de Lurigancho,
al distrito electoral San Luis, San Borja, San Isidro. Son sentidos diferentes y el éxito del Congreso está justamente en poder representar estas necesidades y estas visiones distintas. Al Congreso le hace falta distritos electorales más pequeños, como ustedes lo juzgan que sea necesario determinar, y un Senado que represente el sentir nacional, porque así como hay que recoger el sentimiento provincial, el sentimiento regional, también es necesario, y no existe en este momento a nivel parlamentario, un órgano, una instancia que recoja el sentimiento nacional. ¿Qué garantiza que las personas que estén en el Senado sean distintas que diputados? No es la edad, no es los años de ejercer una profesión o el de tener un máster o de tener un doctorado. La regla electoral condiciona las características del elegido. Si la elección es a nivel nacional, la campaña tiene que hacerse a nivel nacional, y como va a haber, ya existen limitaciones muy drásticas para el gasto en campaña electoral, solamente las personas que sean conocidas a nivel nacional van a poder ser elegidas en Distrito Nacional Único. Por tanto, va a ser necesario haber tenido una trayectoria política determinada para poder ser elegido senador. Por tanto, la consecuencia va a ser que a la exigencia de la trayectoria, tarde o temprano, va a ser elegido personalidades con más experiencia. Eso ya lo vimos en el Congreso de los 80. ¿Quiénes ocupaban el Senado? No porque tengan requisitos diferentes, sino porque al ser distinta la regla de la elección, terminaban siendo elegidos personas con mucha más trayectoria y con mucha más madurez política. ¿Es necesaria madurez política en la Cámara de Diputados? No. Ramírez de Villar siempre quiso mantenerse en la Cámara de Diputados porque allí se daban los discursos, las sensaciones, las votaciones más emotivas, y donde allí él se sentía más necesario. Ese sentir recoge la representación del Perú profundo. Por tanto, es igualmente legítimo, pero es necesario ponerle ya la valla al populismo, a la necesidad de legislar o acordar de acuerdo a los titulares del día siguiente. Si ustedes ahora están presos con la no reelección y están a 1 año y medio posiblemente de concluir su mandato, yo les invoco humildemente desde mi atril académico, yo les invoco, pónganle el cascabel al gato, traten de aprobar el bicameralismo, que es un tema técnicamente necesario. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, doctor Álvarez. Doctor Haakanson. Con la venia, presidenta, señores congresistas, muchísimas gracias por invitarme, gracias por la deferencia. Se me ha pedido aburrirles, perdón, se me ha pedido explicarles o darles mi punto de vista respecto a la forma de las relaciones ejecutivo-legislativo y la bicameralidad, ¿no? Necesidad de la bicameralidad. Y sobre esto, con relación a los proyectos de ley que he tenido oportunidad de revisar, ¿no? Proyecto de ley del Jurado de Elecciones, de la Comisión Donaire y de la Comisión de Alto Nivel, ¿no? Encabezada por el doctor Tuesta. Sobre las relaciones ejecutivo y legislativo, cuando hablamos de ello, hablamos de la forma de gobierno, ¿no? Relaciones ejecutivo y legislativo es equivale a hablar de las formas de gobierno, porque como se relaciona el ejecutivo y el legislativo, surgen las formas de gobierno, parlamentarismo y presidencialismo. En el caso del Perú, algo muy curioso, porque decimos que es un presidencialismo y le decimos que es un presidencialismo mixto, presidencialismo atenuado, ¿no? Podemos solo colocarle distintos nombres, ¿no? Pero no hay una unanimidad sobre cómo se define.
En realidad es curioso porque hablamos de un presidencialismo atenuado, la mayoría lo dice así, pero el jefe de Estado tiene más atribuciones que Donald Trump. El presidencialismo es un presidente con muchos poderes, pero también con muchos controles. Ese es el equilibrio de poderes. Y en el caso del Perú tenemos un presidencialismo que, con atribuciones del presidente, que tiene más que el presidente norteamericano, donde nació la figura, ¿no? Para muestra un botón. Tiene iniciativa legislativa, Trump no la tiene. Puede legislar vía decretos de urgencia, vía decretos legislativos, Trump no puede, salvo con sus amigos del Congreso que les pase el proyecto y si quieren, lo presenta. Puede nombrar ministros como parlamentarios como ministros, Trump tampoco, porque la separación de poderes en Estados Unidos es muy rígida, no se puede. No puede. Puede interponer una acción de inconstitucionalidad, tampoco puede, tampoco puede hacerlo Trump, el Perú sí. Puede presentar al Congreso leyes de reforma constitucional, tampoco lo puede hacer el presidente norteamericano, el presidente del Perú lo puede hacer. Puede disolver el Congreso, cumplir la condición del artículo 134, ¿no? Que tampoco, obviamente, Trump no lo puede hacer, ¿no? Entonces, ¿para qué más poderes? ¿Para qué más atribuciones? Para algunos sería el paraíso, digamos, estas atribuciones que tiene el presidente en el Perú y que demandan también mucho autocontrol, ¿no? A pesar de que están compensadas por medios de control, herramientas parlamentarias para controlar el ejercicio del poder y llegar al equilibrio, ¿no? El problema que veo es que en la fotografía, en la actualidad, la coyuntura actual nos hace ver que el Ejecutivo no ha, a diferencia de los gobiernos anteriores, no ha podido hacer alianzas con el Parlamento, con grupos del Parlamento, con unas bancadas que puedan tener algunas similitudes, ¿no? Con respecto a su plan de gobierno, ¿no? Es decir, no tuve mayoría para hacer cambios, pero bueno, creando alianzas con otros grupos puedo por lo menos relanzar mi agenda y llegar a lo posible, que es la política, el arte de lo posible, ¿no? Y eso, por ejemplo, ha dado lugar a que una constitución que tiene ahora 4 periodos democráticos consecutivos, que no se ha dado esto nunca en la historia de la República, sea ahora cuestionada su régimen político, cuando es la constitución que tiene 4 regímenes consecutivos ininterrumpidos, ¿no? Entonces, es algo nunca visto, eso es inédito lo que está pasando y que justamente se esté discutiendo, ¿no? Cuando creo que el problema de fondo es porque, por distintas coyunturas, el Ejecutivo no ha realizado alianzas con algunas bancadas, ¿no? Del Congreso, ¿no? Ese creo que es el problema de fondo. Entonces, la Constitución creo que en ese sentido la forma de una está sana, dentro de lo que cabe. Lo que ocurre es que tengamos en cuenta que pueden crear la mayor cantidad de normas, de códigos, disposiciones, comisiones, pero las normas no van a ayudarnos mucho, ¿no? Porque realmente lo que nos va a ayudar es el ejercicio de la política, ¿no? Es decir, la Constitución americana tiene menos artículos que la peruana. Tiene 7 largos artículos. Tiene menos artículos que la Constitución francesa, que la alemana. Podemos llenarla de artículos, podemos llenar la disposición, lo que puede, lo que no puede hacer. Pero en realidad lo que con mucho menos artículos la Constitución americana pasó los 200 años. Y otras menos, la francesa con sus dificultades ha logrado también mantenerse en el tiempo, que fue muy cuestionada en su origen, ¿no? Entonces, no se trata de quitar o poner o medular, se trata de darnos cuenta que creo yo que no está enferma la forma de gobierno, que ha logrado esta Constitución 4, repito, gobiernos consecutivos, se está finalizando el 4º. Antes recuerden que cada 2 gobiernos en un golpe de Estado hemos vivido de primarias democráticas, lo cual habría que reconocer que es un avance, ¿no? Nuestra forma de gobierno es más un régimen presidencial, ¿no? Que es un modelo que gira alrededor del presidente en gran medida, ¿no? Por sus disposiciones, ¿no? Pero adolece de un problema muy importante y es el siguiente, perdónenme la comparación. Cito mucho en parte Estados Unidos porque fue que nació el sistema, ¿no? Los americanos no se unieron para crear un presidencialismo. Es un error pensar. Los americanos se unieron para crear una federación. Una consecuencia de la federación del presidencialismo. Bueno, ¿cuál es el problema? En gran medida, el problema está en la regionalización. El gran debate bicentenario es la regionalización. Que realmente, no me quiero emocionar,
pero casi digo que es un desastre, porque yo vivo en provincias, han pasado casi 20 años y ninguna región realmente, como debería en ese tiempo, ha despuntado. Ninguna región puede decir que es, digamos, el Guayaquil de Lima. Ninguna. Ni siquiera una, ni media. Es más, todo lo contrario, ha involucionado la regionalización porque, de alguna manera, Lima se parece más a las regiones que las regiones a Lima. Porque en Lima ya no hay agua, no hay infraestructura, como puedo decirlo en Piura, no hay infraestructura. Entonces, la revisión, creo, de cada bicentenario, es hablar de la regionalización. Y cuando hablamos de la regionalización, de esa forma de Estado, si funciona, si las regiones avanzan, si crecen, si disminuye el centralismo, podemos hablar de, efectivamente, de la necesidad de un Senado, ¿no?, que de alguna forma represente a las regiones, ¿no? Naturalmente que esto no se puede dar de aquí al 2021, definitivamente, y suscribo lo que dice el doctor Ernesto Miranda, ¿no? ¿Por qué razón? Porque quizá ir a distrito electoral único, pero de cara a una disposición final y transitoria, saber que tienen que hacerse correcciones respecto a la regionalización. Se tiene que revisar la regionalización porque de lo contrario el país va a seguir estando desarticulado. Repito, no hay ninguna región que pueda estar a la par de la capital. Y han pasado bastantes años para que se vea ese crecimiento en infraestructura y en estándares, ¿no? Esa creo que es la gran revisión del cada bicentenario, si me lo permiten. Con relación volviendo en este caso a las relaciones ejecutivo-legislativo, cabe resaltar lo siguiente, ¿no? El Perú, la forma de gobierno del Perú, de alguna manera ya reconoce en sí misma la Constitución peruana que el Perú adolece de partidos políticos, digamos, salvo los partidos políticos históricos, adolece de partidos políticos estables, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, si nos damos cuenta, el Perú Posible desapareció, se puede decir, de inscripción, ¿no? Ha ocurrido mismo con Perú, con el Partido Nacionalista, ¿no? Y es una tendencia que parece que es muy recurrente, y eso, por ejemplo, no es lo lógico que un partido que ha sido gobierno luego se quede sin parlamentarios o disminuyan al gobierno siguiente. Ese es un problema que hay que atajar. Y la Constitución, por ejemplo, en el 79 tenía algo que no tiene el 93, que sí podrían verlo, y se mantuvo en la reforma, y es que el candidato a la presidencia se le permitía ser senador, o en todo caso, o se le podía ser senador. Y tiene una ventaja. ¿Por qué razón? Porque en un sistema que no hay partidos estables o el índice de mortalidad de los partidos es muy alto, permite al líder del partido organizar su bancada al interior. Y esto, por ejemplo, se ha perdido. Esto lo tenía la Constitución del 79, ¿no? Claro, va contra toda la lógica del presidencialismo, pero estamos en el Perú, o sea, no pretendo ser un país ajeno, ¿no? Luego tenemos la figura, el presidente de la República es un jefe de Estado, pero podría en la práctica delegar funciones como jefe de gobierno, ¿no? Esto depende de la personalidad del presidente. Hay presidentes que han sido jefe de gobierno en la historia de la República, pero recientemente, en historia reciente, tenemos presidentes que son más jefes de Estado, que inauguran, clausuran, ¿no?, que dan mensajes, y jefes de gobierno que son, digamos, más, o puede ser ni jefe de gobierno también, pero puede ocurrir lo más extremo, ¿no? Lo más extremos, así es, así es. Entonces, el jefe de gobierno se convierte pues como una especie de director de la política general, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros, ¿no? El presidente nombra al presidente del Consejo de Ministros y juntos al resto del gabinete, ¿no? Estos parten de esta forma de gobierno, ¿no?, que tiene una semejanza como Francia, semejanza. El presidente del Consejo de Ministros es investido por el Congreso, que es una novedad en la Constitución actual, ¿pero por qué? Porque lo que se quiere es que lo quiere retirar la Comisión Tuesta, pero lo que se quiere es que el presidente tenga que dialogar con las otras fuerzas políticas, tiene que dialogar, buscar dialogar, ¿no?, y llegar a consensos para nombrar a un primer ministro, no al que necesariamente le dé el que quiera, el jefe de Estado, sino el jefe de gobierno que pueda crear consensos con la oposición. ¿De acuerdo?
incluso buscarlo fuera de su fórmula partidaria, buscarlo fuera, ¿no? Hay situaciones que han llegado. Incluso, por ejemplo, en Francia se ha dado, por ejemplo, está más institucionalizado, que es la llamada cohabitación. Cuando se da el caso extremo en que el presidente de la República nombra al líder de la oposición como primer ministro. Aquí eso no se ha dado, pero históricamente, claro, pero efectivamente, el caso de Beltrán, pero es un caso excepcional, pero es un caso de pura política, ¿de acuerdo? De llegar a ese punto, ¿no? Y es un tema de realidad, ¿no? O sea, si no, no hay otra fórmula que esta, ¿no? Por eso repito, el arte de lo posible, ¿no? Y la investidura obliga a que el presidente tenga que buscar una figura de consenso, ¿no? Retirar esto, por ejemplo, puede ser un poco peligroso. Y si ha funcionado, ¿para qué cambiarlo? Si ha venido funcionando, ¿para qué cambiarlo? El caso extremo fue cuando el gobierno anterior se tuvo que elegir al último primer ministro que realmente podría ocasionar una gran tensión o discusión para su elección, pero se dio. Fue una prueba muy dura, pero fue el Beltrán de los tiempos modernos, en inversa, pero se dio. Y eso fue parte de la política, ¿no? El Consejo de Ministros, fíjense, lo preside el Presidente de la República, pero si lo preside lo preside el Presidente del Consejo de Ministros, pero si el Presidente de la República asiste a la sesión, ya no lo preside él. Hay una especie de equilibrio, ¿no?, al interior del Ejecutivo, ¿no? Se permite una especie de cohabitación a la peruana, ¿no?, si fuese el caso, ¿no? Un presidente más retirado, ¿no? La institución del Presidente del Consejo de Ministros sabemos que es parlamentarista, no nace en los Estados Unidos, con la idea que el primer ministro se convierte en un pararrayos, ¿no? Es decir, que en un gobierno pueden haber varios primeros ministros, pero siempre un mismo presidente. Pero también está llamado al presidente del Consejo de Ministros a compensar las deficiencias de un presidente de la República que no es un estadista. Va a compensarlas. Compensa de alguna manera, sí que no es, las compensa. En otros casos, si la personalidad es muy fuerte y realmente un estadista, el primer ministro hace lo que le diga el presidente de la República y de alguna manera procede que lo diría el presidente de la República. Pero esto, por ejemplo, si hay deficiencias en la práctica, porque soy un buen candidato pero no un buen presidente, se compensa con un primer ministro que pueda de alguna manera ayudarlo, ¿no? Ayudarlo. Sobre la aplicación de las instituciones de control parlamentario, si ustedes se dan cuenta, los ciudadanos solamente quizá puedan conocer la censura y las interpelaciones, pero hay otras que se usan, pero son menos mediáticas y que para algunos casos podrían servir para disminuir tensiones, ¿no? Por ejemplo, recurrir más a las preguntas que a las interpelaciones. Aunque es cierto que con las preguntas no pueden hacer interrogantes que tengan una respuesta muy técnica, porque en ese momento no están preparados, las preguntas no les llegan antes, es cierto. Tienen diferencias, pero de alguna forma es menos tensa que una interpelación que creo que históricamente es muy mediática, ¿no? Es muy mediática. Las invitaciones es una fórmula que inventó el doctor Roberto Ramírez del Villar, casi todo esto, y él mencionaba que eran muy utilizadas también, ¿no? Incluso exactamente, y eso, por ejemplo, es menos mediático y es más llano, y se logra que sea un objetivo similar, Luego se han aplicado instituciones de crisis que han funcionado en dos oportunidades y que yo pensaba que no se iban a dar. Por ejemplo, la aplicación de la sucesión presidencial, ¿no? Se ha dado en el caso del presidente Paniagua, ¿no? Y se ha dado en el último caso, en el presidente Kuczynski, ¿no? Que pensaba que no se iban a dar, ¿no? Y se produjo, ¿no? Parece ciencia ficción, pero se ha utilizado esa figura en una misma constitución. Es decir, ha ido salvando la Constitución muchos escollos, ¿no? Difíciles, y este quizás es el momento de turbulencia más serio que tiene, ¿no? Más serio que tiene, es la prueba de fuego que tiene. Y luego sobre la aplicación de la cuestión de confianza, que también se han querido plantear cambios, yo discrepo, lo digo bueno, como profesor, ¿no? Tengo otra opinión respecto a lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional. ¿Por qué razón? Porque voy a empezar por la moción de censura. La moción de censura y también la cuestión de confianza tienen doble efecto. Un efecto individual y un efecto solidario. Un efecto individual es cuando va dirigida a un ministro en singular. ¿No es cierto? Un ministro de transporte, el que sea. Se ve el ministro.
pero tiene efecto solidario cuando va dirigida al primer ministro, porque el primer ministro fue investido y esa investidura, a esa investidura hizo juramentar al resto de su gabinete que el Parlamento le ha dado esa confianza y se irradia al resto del gabinete. Por eso cuando renuncia el primer, o censurado o negado confianza el primer ministro, se tiene que ir y todos se tienen que renunciar. Tiene efecto individual y efecto solidario, ¿no? Aquí se han negado el efecto solidario y es una interpretación que considero errónea por parte del tribunal. Y lo digo porque de alguna manera dediqué horas a esto durante mi investigación, cuando hice el doctorado. Esto no se llama todavía. Con el tiempo hice el doctorado, solamente hubo una moción de censura, un ministro de Agricultura en el año 90, me acuerdo, pero después, viendo la Constitución, descubría que existían dos efectos distintos, ¿no? Aquí se ha negado el efecto solidario, ¿no? La crisis total del gabinete, es decir, la crisis total del gabinete también, que parece muy literario, también lo expresa. Es decir, esa crisis total del gabinete implica que ningún gabinete se puede quedar. También ya lo sopla el constituyente, innecesariamente, pero ha regalado la frase, crisis del gabinete, ¿no? Y luego la única institución que no se ha utilizado todavía ha sido la disolución. Es como el último figurita del álbum, ¿no? Es la disolución, y la única. Todas las demás se han cumplido. La única que no se ha cumplido es esta. Y pasa algo muy curioso, porque está hecha para no utilizarla. Está hecha para que hagan política, para que se haga política. Está hecha para no utilizar. Es curioso, pero es cierto. ¿Por qué razón? Porque primero tienen que darse las dos gabinetes completos, tendría que ser, de acuerdo con mi planteamiento anterior, censura o negación de confianza a dos gabinetes, ¿no? El presidente no está obligado a disolver, porque la política le dirá si es prudente o no hacerlo, ¿no? O sostenerla hasta antes del último año, porque si no ya no va a poder hacerlo, ¿no? Pero, y ahí hay una especie de jaque, ¿no? Si jugamos al ajedrez. Por otro lado, el presidente tiene que dictar un decreto, porque tiene que estarlo controlado. Decreto para decir dentro de los 3 meses, cuándo va a ser la fecha de reunión de elecciones. No puede decir en 3 años, no. ¿En qué momento? El plazo está limitado, ¿no? Si no, no es válida la disolución, ¿no? Y luego, ¿qué ocurre? Que busca la disolución, decir a los ciudadanos quién tuvo la razón. Es decir, no me puedo poner de acuerdo con el legislativo, no prospera mis proyectos, entonces me han censurado 2 gabinetes, disuelvo, que el pueblo decida. Y al que le da la mayoría, lo que no dice la Constitución es decir qué pasa si el presidente se queda con menos gente que antes. Tendría que renunciar, ya tendrán que interpretarlo los políticos, pero no lo dice, no hay que hacerlo. Pero tiene que generar, haz política. Pero está hecha la disolución para no utilizarla. Está hecha es un caso extremo para que se vea necesidad de que los poderes se junten, ¿no? O sea, entonces se acerquen y dialoguen, ¿no es cierto? Y el punto extremo es cuando no es posible y sí, llega a la disolución y que el pueblo decida. O sea, es decir, la democracia representativa no ha podido resolver el problema. La democracia... Ah, claro que sí. Sigue la comisión permanente, que antes era el Senado. Exactamente. La comisión permanente sigue el Senado. Sí, y luego viene antes era el Senado y cuando con la Constitución actual se nombra el nuevo Parlamento, tiene que juzgar lo hecho por la comisión permanente, ¿no? Que es también control. O sea, siguen habiendo garantías, ¿no? Sí, evaluará cada decreto de urgencia que se haya dictado durante ese periodo, ¿no? Es lo único que no se ha cumplido, pero está hecho, pero se ha cumplido, porque está hecho para no cumplirse. Es lo irónico, que lo han pensado así. Es decir, noto que las relaciones ejecutivo y legislativo, ¿qué más que ver que son sanas? Porque han durado 4 periodos democráticos consecutivos. Es la mejor señal que está sano. Que hay que mejorar, sí. Que hay que hacer unos ajustes, a lo mejor que el candidato a presidente puede integrar el Parlamento, una cuestión de debatir, nos distancia más del presidencialismo, pero es parte de nuestra realidad de cara a que se fortalezcan los partidos. La plataforma de base que se comunica con la forma de gobierno, la forma de Estado, ¿no? Y creo que la regionalización no puede ser ausente en un debate del Bicentenario. Porque yo soy limeño de nacimiento, pero pirano de corazón, y la verdad que no pasa nada.
no pasa absolutamente nada. No crecen las regiones en comparación. Y más bien creo yo que Lima se está pareciendo más a las regiones, en déficit de infraestructura, ¿no? Es decir, las medidas para finalizar, las medidas que se han planteado, ¿no?, en la Comisión de Alto Nivel pueden ser algo extremas, porque primero ya no se va a exigir adherentes, sino se va a exigir afiliados. Y afiliados es lo más difícil, porque ser miembro de un partido en otras latitudes es algo así como decir soy de un equipo de fútbol y no de otro. No me puedo ir a otro, ¿no? Tengo esta camiseta, no tengo otra, ¿no? Es decir, el sistema de una manera se ha confeccionado de tal modo que se forman, en algunos casos, agrupaciones políticas coyunturales que luego se empiezan a fraccionar durante los 5 años, o incluso pueden llegar a desaparecer, o de pronto ya el siguiente periodo ya no alcanza una curul. Pedir afiliados y encima que no exista una reelección inmediata, como se ha aprobado ahora, también es otro problema, ¿no? Porque buscas profesionalizar, pero al final no vas a profesionalizar porque solamente va a estar 5 años, solo 5 años. Entonces, es un problema que se ha dado con el referéndum, ¿no?, que no se puede comparar, y aquí terminaría, con el caso de Costa Rica, como fue el ejemplo. Porque Costa Rica, para ser hecho comparado, Costa Rica es un país que no pasa con la justa los 5 millones de habitantes, tiene un parlamento que tiene esa disposición y que solo tiene 57 escaños. No es comparable con el Perú. No es comparable con el Perú. Quizás lo hagan para evitar que exista una élite de políticos que siempre sean los mismos, bueno, pero como son tan pocos, que haya rotación, pero me pongo a pensar una explicación, pero eso no es aplicable al Perú. Yo me tengo que buscar países en que tengan ciertas similitudes de características para ser comparado, pero no hacer a otras que no vienen. Bueno, pues siguen extendiendo, me han soportado mucho tiempo, muchísimas gracias, les quedo agradecido. A ustedes.